Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Hermanos, proseguimos con el libro de los Hechos y habíamos dejado en la predicación anterior, en el capítulo 5, que por la mano de los apóstoles se habían hecho señales, maravillas, milagros, hasta el punto que la gente traía a los enfermos y los ponían a la orilla de la calle para que por lo menos al pasar la sombra de Pedro se diera algún tipo de sanidad. Y la Biblia dice aquí que aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Es decir que cuando Cristo vino a esta tierra, vino la gracia sobre gracia, donde no hay imposible, donde el dolor del hombre era totalmente aliviado, y el Señor vino a liberar a los cautivos y los prisioneros de todo mal, y a dar salvación al hombre. Pero siempre que hay un avance desmedido de la obra de Dios, siempre que el Señor hay un frenesí y se va esparciendo como pólvora el Evangelio, siempre el diablo, siempre va a haber una oposición maligna que va a contrarrestar el ímpetu del Evangelio. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. Así que va a haber siempre una oposición contra los mensajeros de Dios, y una oposición para acabar o cerrar el paso a que se difunda la palabra de Dios. Así que en el día de hoy vamos a ver este ataque, esta oposición maligna ante el avance del Evangelio. Y quiero que abra su Biblia en Hechos 5, versículos 17 al 42. En primer lugar, va a haber un plan inmediato por parte del maligno para contrarrestar el ataque, que es el encarcelamiento. Aquí dice que el plan inmediato del maligno va a ser el encarcelamiento para detener la obra de Dios. La historia de la cristiandad da prueba palpable de que los hombres de Dios han sido perseguidos. Solamente uno busca en la historia de Francia. La Francia hubo por lo menos 1 millón de muertos. Imagínense, por seguir el Evangelio. Los albigenses prácticamente desaparecieron, y la gente más espiritual de Francia tuvo que huir hacia los otros países nórdicos en ese tiempo del Tribunal de la Inquisición. Hubo gran oposición por cientos de años tratando de contrarrestar el avance del Evangelio. Pero con este texto que quiero demostrar como predicador del Evangelio, que la palabra de Dios no puede ser aprisionada. No hay manera en que pueda ser aprisionada. Y le llevo pues que el plan inmediato será el encarcelamiento de los mensajeros de Dios, para poder encerrar la palabra de Dios. Y vemos aquí en el versículo 17 y 18 lo siguiente, del capítulo 5 de Hechos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y aquí hay un alto que tengo que hacer inmediatamente. El sumo sacerdote, que es la máxima autoridad de la casta religiosa judía, otra vez se levanta contra lo que es de Dios. Se levantó con Cristo y se levanta ahora con los apóstoles. Y miren que el sumo sacerdote está respaldado por la secta de los saduceos. Y la secta de saduceos es aquella que no cree en la resurrección. Así que el solo hecho de que se predicara que Jesucristo fue levantado de los muertos era suficiente para que los saduceos descabezaran el movimiento, porque no creían en la resurrección. Sin embargo, los fariseos sí.
Los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos, pero los saduceos no. Y el sumo sacerdote era la cabeza de la secta de los saduceos. Y aquí lo deja claramente la Biblia, de que el primer concilio o conciliábulo que está respaldando el encarcelamiento de los apóstoles es de la secta de los saduceos. Y dice aquí también que la razón de ser de levantarse en contra de los apóstoles fue porque se llenaron de celos. Otra vez, una palabra clara. El celo, que es primo hermano o hermanastro de la envidia. Vemos también que cuando llevaron a Cristo ante Poncio Pilato, como buen político supo inmediatamente, y así lo deja consignado la Biblia, que los principales sacerdotes trajeron a Cristo por envidia. Igual envidia sintió el rey Saúl contra David, cuando aquellas mujeres comenzaron a cantar y a danzar, cuando David descabezó al gigante Goliat, que David había matado a los 10,000 y que Saúl a los 1,000, y que por ese cantito, por ese canto fue suficiente para que Saúl se llenara de envidia y de celos contra David y perseguirlo hasta la muerte. ¿Y por qué ellos estaban llenos de celos? Porque sencillamente se sentían desplazados en cuanto a su autoridad. No los movía la doctrina, no los movía el amor de Dios, no los movía la sanidad y la liberación y la salvación que venía sobre Israel. Les llenaba el celo porque estaban desplazados en cuanto a su poder político. Porque los saduceos, en realidad, al no creer en la resurrección, eran materialistas. Eran totalmente materialistas. Una persona que no cree en la vida eterna y que cifra toda su esperanza en esta vida terrenal, es una persona materialista. ¿Por qué? Porque comamos y bebemos porque mañana moriremos. Ayer estaba yendo a un director de cine que dieron una película de un héroe muy violento. Y yo vi la película y me impresionó el personaje, pero él estaba diciendo, el director, que era el ateo y que era una maldad la religión, que quiere decir que hay un más allá, porque eso hace que el hombre se olvide del presente. Materialismo total. Esta gente eran materialistas. Y por eso que dice aquí, ahora vamos al verso 18, y echaron mano a los apóstoles, o sea, los arrestaron y los pusieron en la cárcel pública. Segunda vez. Primero fue por la sanidad del cojo de nacimiento y ahora, por segunda vez, son puestos en la cárcel. Parece mentira que el apóstol Pablo también fueron un asiduo visitante de las cárceles en cada ciudad. Diferente a los evangelistas modernos que son asiduos de hoteles, estos son de cárceles. ¿Cómo cambian las cosas? Hay que aprovechar ahora que el evangelio está conocido por todos lados. Y dice que aquí, queridos hermanos, el diablo querrá como primer impulso encarcelar o detener la poderosa palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no puede aprisionarse. Aún encarcelando a las cabezas, no hay posibilidad de encarcelar el poder de la palabra. Uno puede ver en la Biblia cómo el apóstol Pablo pide en oración en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Y qué está pidiendo? ¿Oración para tener una casa nueva o un buen carro? ¿O tener salud y una buena esposa? ¿Qué pide? Orad por mí para que la palabra del Señor corra y sea, ¿qué? Glorificada, así como lo fue entre vosotros. El apóstol Pablo está diciendo que oremos para que se difunda la palabra de Dios. Y lo que hace un país que cambie de un día para otro es que corra y sea glorificada la palabra de Dios. Y 2,
Versículo 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de toda la fe. Así que pedía dos cosas: que en esa difusión de la palabra se iban a levantar hombres perversos que iban a tratar de contrarrestar el avance del Evangelio. Así que libérame, Señor, de los hombres perversos. Y por favor, Señor, difunde tu palabra con poder y que sea glorificada la palabra de Dios. Y eso es importante. ¿Y por qué el enemigo falla? El enemigo falla porque ha tratado de contrarrestar a lo largo de los siglos el encarcelamiento de los hombres de Dios y de la palabra de Dios. Y no ha sido posible. No ha sido posible. Hay lo que se llama en la historia la Reforma Protestante, que trajo posteriormente el Renacimiento y trajo también la Revolución Industrial en Inglaterra. Pero todo el despertar del hombre provino cuando la Biblia fue leída por el pueblo. La Biblia fue un libro oculto al pueblo. Y hay encarcelamiento público, encarcelamiento para que el pueblo no conozca la palabra de Dios. Miren que las ciudades vecinas ya estaban llegando a Jerusalén para oír la palabra, y eso el diablo no lo podía permitir. Cuando se dio la Reforma Protestante, en cuanto a que Martín Lutero, por primera vez, se traduce la Biblia al lenguaje popular alemán. Ya no solamente estaba en el latín, en la Vulgata, sino que estaba ya en el alemán, en un pueblo, al alcance del pueblo. Vino el Renacimiento. Vino la Revolución Industrial. Mientras que la palabra de Dios estaba oculta, hubo oscurantismo, atraso, lo que se conoció en la historia como la Edad Media, el oscurantismo. No hay manera de tener la palabra de Dios. Por eso que, en segundo lugar, el plan de encarcelamiento de la palabra es un plan fallido. Es un plan fallido. ¿Por qué? Porque nadie puede encarcelar la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo de Hechos 5, del 19 al 25. La Escritura dice: mas un ángel del Señor, y aquí está la evidencia de que Dios no puede ser encarcelado, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en el templo, o sea, públicamente, busquen darle la cara a la gente, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, es decir, todo lo que tenga que ver con el Evangelio de Cristo. Y aquí está un ángel mostrando visiblemente ya al mismo pueblo judío que Dios estaba respaldando la difusión del Evangelio. Y dice: habiendo oído esto, entraron de mañana. Ahí está la valentía de un hombre de Dios. Estaban encarcelados. En la noche fueron liberados y ya en la mañana estaban predicando. Entraron de mañana en el templo y enseñaban. Ese es el valor. ¿Qué es lo que pedía? ¿Cuál fue lo que pidió la iglesia de Cristo cuando fueron encarcelados la primera vez? Señor, danos de nuevo para predicar tu palabra y respáldanos con señales, prodigios y maravillas. Y hoy fueron liberados por el ángel y a la mañana siguiente ya estaban en el templo, públicamente, no ocultándose, no temiendo volver a la cárcel nuevamente y enseñando. Nadie puede encarcelar la palabra de Dios. Y cuando Dios tiene hombres dispuestos, Dios nada lo detiene. Y dice aquí: entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio. Ellos pensaron que al día siguiente iban a hacer un juicio, como lo hicieron amañado con Cristo, pero esta vez convocaron a todos los ancianos de Israel. Y dice: y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, que siguen siendo los custodios de las cárceles y de los arrestos, una especie de policía, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, y aquí viene la parte interesante, ¿no?
¿Qué ha sido? ¿Es un poder de Mandrake, el mago? ¿Son poderes mágicos? ¿O es el poder mismo de Dios? Cuando los alguaciles van a traer a los apóstoles y a Pedro ante el concilio, y siempre quiero decirle que la palabra concilio, cada vez que aparece en la Biblia no es buena. O hicieron un concilio para tramar la muerte de Cristo y para llevarlo ante Pilato y llevarlo a la cruz. Cada vez que aparece concilio no es buena palabra. El conciliábulo ese. Y dice que lo hallaron, miren interesante, ¿cómo se sabe claramente que fue un ángel? La cárcel, dice los alguaciles, y ponen aquí la declaración de los alguaciles, la cárcel hemos hallado cerrada, con toda seguridad, es decir, no hubo violencia, no hubo nadie que puso una palanca allí, ni hubo dinamita, ni un caballo que jaló la cárcel, estaba cerrada totalmente, lo que demuestra que un ángel fue un milagro del Señor. Y los guardas afuera, o sea los guardias, afuera como estaban, de pie, ante la puerta, lo que indica que no hubo violencia. Otra vez salieron al frente, igual que Pedro sale después de la cárcel, y los guardas también, no se dan ni cuenta cuando es liberado. Eso es la mano de Dios. Los guardas estaban en pie, como si estuvieran ahí adentro, y dice, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando Dios no puede ser encarcelado, cuando la iglesia de Cristo está viviendo la gran comisión, nada puede detener ese avance de la iglesia. Quiero decirte que cuando el Señor venga, esperamos que la iglesia del Señor esté haciendo lo que le encomendó a la iglesia. ¿Qué le encomendó la iglesia el Señor a la iglesia? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cada vez que estamos haciendo el id de Dios, Dios no va a permitir que su iglesia sea encarcelada, ni la palabra de Dios tampoco cautiva. Querido hermano, tenemos que vivir lo que Dios nos encomendó. Que corra la palabra de Dios, que nos libere de hombres perversos y malos que quieran encarcelarnos. Y aquí está lo que viene, lo que se reafirma en Apocalipsis sobre la gran iglesia de Filadelfia. Una iglesia que Dios no le hizo ninguna censura a esta iglesia. ¿Y por qué no le hizo? Capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice así, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, escuchen, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él tiene la llave, él cuando abre nadie puede cerrarlo. Y mire lo que dice el 8, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. La palabra de Dios no puede ser encarcelada. Cuando la iglesia está viviendo la gran comisión, es una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Y por qué? Aquí dice el por qué. Porque la Biblia siempre tiene el por qué. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y ese es el punto. Yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que una iglesia con gente sencilla, común y corriente, humilde, haya impactado el mundo entero? En el libro de Hechos dice, estos que trastornan el mundo han venido hasta acá. ¿Cómo es posible impactar el mundo sin imprenta, sin fotocopiadora, sin email, sin radiocomunicación, sin teléfono, sin fax, sin grabadora? ¿Cómo? Simplemente que cuando hay hombres que verdaderamente quieren vivir la gran comisión, no hay forma de encarcelarlo. No hay manera de encarcelarlo. Tenemos que hacer lo que Dios nos ordenó hacer. Y si queremos ver una vida donde Dios manifiesta su poder y donde los ángeles del cielo respaldan la obra del Señor, tenemos que vivirla, no aparentarla.
no buscar una iglesia y convertirla en sinagoga, encerrada en sí misma. Tenemos que ir allá buscando las almas. Me quedo viendo ayer la cantidad de niños que había. ¿Qué Panamá este? ¿Qué Panamá más lindo? Yo creo que dificulta un país donde entregas así los niños, donde los niños llegan, tú llegas a cualquier sitio y te mandan los niños, yo no sé si pasa fase de ellos, pero con una confianza. Mira que Richie se trajo en el busito del hermano Soto, de la iglesia, se trajo a los niños de allá y los padres se los entregaron, los de Nuevo Raiján, y los muchachitos estaban como unos soldaditos, increíble. Dice Richie que increíble, dice, papá, cuando fui a arrancar el carro todos estaban en filita como si fueran en fila. Y qué cosa, ¿no? Y decían, queremos pasar por el puente Centenario, queremos por el Centenario. 4 nada más habían pasado por el Centenario. Y estaban. ¿Y con qué tranquilidad los padres entregaban a los niños? Mira, tenemos un país abierto al Evangelio. Panamá lo que tiene es por el Señor, hombre. No es porque tengamos capacidad de nada. Todo lo que es Panamá es por la gracia de Cristo. Y cuando yo veo carretillas de raspado diciendo Jehová mi pastor, cuando veo kioscos que dicen Ebenezer, cuando veo establecimientos que dicen Monte de Sión, Cristo viene, está difundiéndose la palabra de Dios. Y eso es lo que hace que un país sea vivible y que podamos ser nosotros aquí en este pequeño país, que tenemos chinos, tenemos musulmanes, tenemos aquí, mira que los libaneses, ahora los panameños libaneses que vinieron tras la guerra esta, aquí estaban, panameños libaneses, hablando perfectamente el español. Y me quedé viendo también que en Brasil hay 10 millones de libaneses, hay más que allá mismo. América Latina está llamada a ser de impacto al mundo. Y tenemos que hacerlo. Y Dios nos va a respaldar si lo hacemos. Y observen que estos hombres, teniendo todo el poder político en sus manos, teniendo capacidad de decisión de vida y de muerte, aquí dice en el texto, en el verso 24, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo, y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. ¿Qué habrá pasado? ¿Será un poder mágico? ¿Cómo es posible que los guardas estén afuera? ¿Cómo es posible que no estén violadas las puertas y la gente no esté adentro si nosotros los vimos cuando los encerraron? Dudaban de en qué iba a parar esto porque estaba fuera de control. Era el poder de Dios. ¿Cómo poder pelear contra Dios? Imposible. Pero viniendo uno, aquí vengo al punto 3, el verso 25 me lleva al 26, perdón. Todavía puedo leer el 25, pero viniendo uno, le dio esta noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo, abiertamente en el templo, y enseñan al pueblo. Es el gran temor. El gran temor es que el pueblo conozca. Cuando un pueblo conoce la palabra de Dios, nada lo detiene. Y yo me quedo fascinado cuando el pueblo conoce la palabra de Dios. Yo conocí una hermana en esta iglesia. No está aquí por circunstancias, pero ella, esa hermana, tenía una escolaridad muy bajita. Poco sabía, yo no sabía que no sabía leer, pero era una concordancia viviente. ¿Cómo dominaba la Biblia? De aquí para allá, de allá para acá. Era una esgrimista de la Biblia. Y después me di cuenta que poco sabía leer. Cuando en la escuela dominical le dije que leyera un texto bíblico, tembló. Pero yo decía, pero ¿cómo, hermanita? Después dejó de venir a la iglesia por pena, porque quedó en evidencia que era muy lerda para leer. Digo, hermana, pero la fui a buscar y le dije, no te impacientes por eso. Digo, pastor, ¿pero cómo tú haces para saber tanta Biblia? Dice, es que yo la leo y voy palabrita por palabrita. Y después, ya cuando me he leído todo el versículo, ya me lo sé de memoria.
Y una vez le dije, vaya a ver, dígame cómo, para vacilarla, ¿no? Dígame el Salmo 160. Pastor, si no existe. Una rapidez, una agudeza increíble cuando el pueblo domina la palabra de Dios. Hay una sabiduría, una chispa única en eso. Y ahí estaba. ¿Dónde estaban ellos? En el templo. Ahora, esto me lleva ahí del versículo 26 al tercer punto. Nadie puede encarcelar la palabra de Dios. Nadie puede encarcelar la obra de hombres que han decidido obedecer a Dios. Porque Dios se vale de hombres consagrados. Dios se valió de Daniel para impactar a un imperio como de Babilonia, al punto que Nabucodonosor, creyendo convertir en babilónicos a los hebreos, él resultó convertido al Dios Altísimo. Dios se vale de un hombre. Dios se vale de un hombre como Moisés para liberar al pueblo israelita de la esclavitud egipcia. Basta un hombre comprometido con Dios para que no se detenga la obra. Y aquí viene una parte hermosa y elocuente. Quiero que la lea conmigo. Vamos a leer desde el versículo 26 al 32. Dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Ahora, no es que los trajo sin violencia porque creían en los derechos humanos, o que, vamos a leer, tiene derecho a mantenerse callado, todo lo que diga será usado en su contra, nada de esa cosa. Ellos no usaron violencia, no porque estaba una legislación de protección a los derechos humanos, sino, aquí lo dice, porque temían ser apedreados por el pueblo. Ahí está cuando los pueblos verdaderamente conocen, hay que tenerles miedo. Dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, otra vez la palabra mala esta, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, aquí viene la parte, ¿se acuerdan el episodio pasado? Que ellos le prohibieron hablar del nombre de Cristo. Miren lo que le dice, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, en el nombre de Jesús como el Mesías o el Cristo. Y ahora habéis, ¿a qué? Escuchen, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Miren, sin fax, sin radio, sin televisión, sin vía satélite, habéis llenado toda Jerusalén de vuestra doctrina. Hasta ellos lo sabían. Y dice, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Oye, nosotros no hemos hecho. Y encima de eso, quieren decir que fuimos los autores intelectuales de la crucifixión de este hombre. Y aquí yo te digo que es donde, mira, el Pedro que sacó la espada y que le llevó la oreja a Malco, pero que a la vez después se niega ante las sirvientas, no es el valor que viene del Espíritu Santo, que es un valor de consistencia. Aquí vuelve y reitera Pedro en el verso 29, respondiendo Pedro dijo, y los apóstoles también dijeron, es necesario, esto coincide con Hechos 4:19, es necesario obedecer a Dios antes que a los... A ver, ¿quién manda aquí? Tú eres el sumo sacerdote. Tú eres el que tienes el poder político. Pero hay un poder que está sobre ti. La Biblia nos llama a nosotros a someternos a las autoridades. Nos dice que la autoridad fue puesta por Dios. Pero cuando hay un mandamiento de Dios, ninguna autoridad puede desacreditar esa orden. Y él dice, el Dios, escuchen, el Dios de nuestros padres. No estamos predicando un Dios distinto al Dios de Israel, no estamos predicando un Dios distinto a los judíos, no estamos predicando un Dios distinto a Abraham, a Isaac y a Jacob, el Dios de nuestros padres. Esto no es una secta, esto no es un nuevo invento. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quienes, sí, efectivamente, como ustedes dijeron, a quienes vosotros matasteis, colgándolo en un madero. Ahí está, directamente. Ustedes no quieren echar la sangre de este hombre. Sí, efectivamente, ustedes lo mataron.
y lo colgaron en un madero. Tremenda valentía, hay valor. Ellos fueron los que crucificaron al maestro y directamente le dice a ellos, ustedes lo colgaron en un madero, ¿cierto? Y quiero decirle algo más. Y dice, a este, verso 31, Dios ha exaltado a su diestra por príncipe. ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién es el príncipe? ¿Quién es el que tiene autoridad sobre todo? ¿Quién es el soberano? ¿A quién hay que obedecer? Dios lo levantó por príncipe y también por y salvador. Cristo es príncipe supremo, pero también es salvador. Él quiere salvar a Israel. Ahí dice, y para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cómo podemos callarnos nosotros ante el Salvador que quiere salvar? Y tiene que salvar a través de la voz de sus hijos. ¿Cómo poder callar la salvación del Salvador? ¿Cómo nosotros como iglesia podemos quedarnos quietos viendo que la gente se va al infierno? Porque el que no tiene a Cristo va para el infierno. Tenemos que detenerlos. Tenemos que predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados por el Salvador. Y el príncipe nos ha ordenado que lo hagamos. Y si como iglesia nos callamos, estamos en desobediencia al Señor. Por eso que hay que obedecer más a Dios o sobre los hombres. Nadie puede encarcelar la voz de la salvación de Dios. Tenemos que hacerlo. Es un mandamiento de Dios. Ustedes lo mataron en un madero, pero Él es el príncipe, resucitó de los muertos. El verso 32 dice algo más increíble, y nosotros somos testigos de que de la resurrección, testigos de todo lo que nos enseñó. Somos testigos suyos de estas cosas. Y también, aquí viene también, el Espíritu Santo, es decir, la tercera persona de la Trinidad, da confirmación de que Él es el Cristo y tenemos que predicarlo. Él es el Salvador y el Príncipe, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y esto indica de que ellos estaban predicando por el poder del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, decirle a ellos mismos en sus galas que mataron al Señor y decirle que Cristo es el príncipe y el Salvador, ¿qué reacción produce? En un corazón sano, de repente arrepentimiento. Porque estas mismas palabras dijo Pedro en el discurso del Pentecostés. A quienes vosotros crucificasteis, al justo, al santo. Y la gente dijeron, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué haremos? Y él dice, arrepentíos y recibid el Espíritu Santo. Pero estos no reaccionaron así. Eran gente de oscuridad maligna. Dice el verso 32, ya leímos el 32. Vamos ya al tercer punto. Pero antes de ir allá, tengo Filipenses 1, 12 y 14. Filipenses, hablando del encarcelamiento, Pablo esta carta a los filipenses, a los colosenses, a los efesios, fueron cartas escritas en la cárcel de Roma, igual que 1 Timoteo, 2 Timoteo, son cartas carcelarias. El Señor tuvo que en realidad arrestar a Pablo para poder recibir estas cartas, porque Pablo no tenía tiempo ni para escribir. Gloria a Dios por eso. Pero observen que Pablo encarcelado, ¿podrá la cárcel detener la palabra de Dios? En el versículo 12 al 14 dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Y qué cosas le han sucedido? El encarcelamiento de él en Roma, que iba a ser decapitado posteriormente. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, es decir, toda la soldadesca, todos los soldados que estaban custodiando a Pablo
fueron impactados por el Evangelio. Todo el pretorio y a todos los demás redundó en beneficio del Evangelio. Pablo, encarcelado allí, podía tener los custodios todo el tiempo del mundo para ser un buen discipulado. Perfectamente. Y ahí fue impactado todo el pretorio. Y observen, por favor, el verso 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es decir, que la prisión de Pablo inspiró a los demás hermanos a no temer la cárcel pública. La palabra de Dios no puede ser encarcelada. Por eso que el imperio romano fue impactado por el Evangelio. Hasta que vino Constantino, como fue una última invención del diablo para oficializar la religión cristiana. En tercer lugar, nadie puede luchar contra la obra de Dios. Nadie puede luchar contra la obra de Dios. Cuando los hombres comenzaron con su maldad a elevarse y hacer tanta maldad que el Señor mismo dice, oye, ven acá, me arrepiento de haberlos creado. Los barrió y quedó con 8 nada más. Y comenzó de nuevo en 0. Aquí dice, en el verso 33 al 42, ellos oyendo esto se enfurecían. Se enfurecían, o sea, una furia diabólica. Una furia como la que sintieron cuando Esteban estaba predicando. Y querían matarlo. Y lo iban a matar. Escuchen, si Gamaliel no interviene aquí, ellos lo matan ahí mismo, lo linchan. Pero Dios supo usar a Gamaliel. Por eso que el nombre de Gamaliel aparece aquí, como un nombre destacable. No aparece el nombre del sumo sacerdote, no aparece el nombre de ningún principal sacerdote, pero sí aparece el nombre de este hombre que va a intervenir ahora. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, que vale la pena tener un nombre de un hijo con un nombre Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Miren bien lo que van a hacer. ¿Y qué querían hacer? Matarlos. Y no es relajo. Querían matarlos en ese mismo instante. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, o sea, el rey de los judíos o cualquier cosa, y a este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto, Teudas fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Estos son los grandes brotes humanos. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo. Este es un censo que fue 10 años después del censo de Cireneo, que habla de Lucas 2. Y llevó en pos de sí a mucho pueblo. También en Judas el Galileo arrastró gente. Y pereció también él. Y todos los que le obedecían fueron también ¿qué? Dispersados. Muerto el líder, se dispersa todo. Por eso que Dios mandó el Espíritu Santo. Imagínense. Os conviene que yo me vaya porque no los voy a dejar huérfanos. Vendré a vosotros. Haré morada en ustedes. Donde yo estoy también estaré en ustedes. Aquí dice, y ahora os digo, miren las palabras de Gamaliel, apartaos de estos hombres. Déjenlos tranquilos y dejadlos. Porque si su consejo o obra es de los hombres, se desvanecerá. ¿Dónde está Napoleón? Simón Bolívar, Carlos Marx, Hegel, Nietzsche, Hitler. ¿Dónde están los grandes pensamientos humanos? ¿Dónde quedaron los que le seguían? Pero el cristianismo hasta hoy está. El cristianismo hasta hoy está. Y tú vas a Cuba, no existe ninguna oposición, pero la iglesia de Cristo sí está ahí también. Donde tú vayas, en China,
estado ateo, ahí está la iglesia de Cristo. Nadie la puede combatir. No es Teudas ni Judas el Galileo. No son hombres que estamos siguiendo. Y dice aquí, señores, miren lo que dice Gamaliel, verso 39. Mas si es de Dios, no la podéis, ¿qué? Ay, 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 no se puede, porque el que se da contra esa piedra se desmenuza. Es la roca de la eternidad. Dios no miente. Y vamos a ver a Cristo porque es verdad. Ey, señores, tengan cuidado. Si es de los hombres se desvanece, déjenlo tranquilo que ellos mismos se caen. Pero si es de Dios, no la podéis destruir. Y dice, no seáis tal vez, aquí viene una parte hermosa de la frase de Gamaliel, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Cada vez que alguien se opone al Evangelio de Cristo está luchando contra Dios. Ahora Gamaliel, bendito sea el Señor, Gamaliel con esta opinión hubo sensatez por un rato, pero ellos estaban tan iracundos porque querían matarlos que ellos, las palabras fueron sensatas, pero dice, por lo menos una cuera le damos antes que se vaya. Y aquí fue lo que pasó. El verso 40 dice, y convinieron con él, es decir, estuvieron de acuerdo con Gamaliel, y llamando a los apóstoles después de azotarlos. ¿Cuántos azotes? Pablo decía 40 menos 1. Ese es el azote judío. 40 menos 1. O sea, 39 azotes para cada uno. Yo creo que 5 cuerazos es duro. Ahora, 39 azotes, es para decir, no lo hago más. ¿Pero qué decidieron ellos después del azote? Aquí viene la parte, y los intimaron. La palabra intimar no es intimidar, Intimar es declarar con autoridad. Ellos le declararon con autoridad que no hablasen en el nombre de Jesús. Les prohíbo que hablen en el nombre de Jesús. Y usted lo ve. Usted ve claramente que la gente quiere hablar de Walter Mercado. Soy Virgo, soy Sagitario, ay, soy Géminis, somos Escorpión. ¿Y cómo les encanta esa bobería? Pero habla del nombre de Cristo fanático, defensivo totalmente. Sigue siendo el nombre que es sobre todo nombre en el cual ya la gente tiene que adoptar otra posición no relajada. Y dice, y los pusieron, escuchen, Gamaliel, gracias a Dios por la colaboración del instrumento de Dios en ese momento. Ellos que quisieron matarlo, los dejaron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, no llorando, chuzo, seguir a Cristo es difícil. Como diría un panameño, chuleta, loco, eso es duro. Qué difícil seguir a Cristo, 39 azotes. ¡Qué problema! No, ¿qué dice la Biblia? Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿qué? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre, y nombre como está escrito, con mayúscula. El nombre que es sobre todo nombre. Qué digno es sufrir en el nombre de Cristo. Igual que Pablo y Silas en la cárcel estaban cantando himnos después de los azotes. Y todos los días en el templo, verso final, ¿qué pasó con todos los días en el templo? Después de haberlos azotado, segunda vez que pasaba la cárcel pública, y todos los días en el templo, públicamente, y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Cuando Dios tiene hombres dispuestos a todo, Él hace toda la obra que Él quiera. Va a prestar ángeles y nadie puede luchar contra Dios. Nadie puede luchar contra Dios. Primera Juan 2:17 dice cielo que Primera Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos. Ya pasó el mundial. Ya lloraron los ticos y los mexicanos.
los portugueses, los que estamos aquí representando a las naciones, ¿y qué importa quién haya ganado el mundial? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿A quién queremos obedecer? Al poder transitorio, me pregunto yo, ¿dónde estarán los sumos sacerdotes y los principales sacerdotes hoy para nosotros? Son irrelevantes. Pero el nombre que es sobre todo nombre, nadie puede luchar contra él. Y por último, el Salmo 40, versículo 8, dice así, Salmo 40, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y así debe ser el cristiano, el de hoy. Hermano, Cristo viene pronto. El Señor va a venir. Y lo que hemos tenido aquí, aquí se queda. Como dice Katy, no nos afanemos. El Señor viene y las deudas, si hay la hipoteca, se quedará en cuenta del anticristo. Pero lo importante es que estemos haciendo la voluntad de Dios. Este texto fue largo, del 17 al 42, pero es una clara evidencia que Cristo, que nuestro Señor, va a estar con nosotros todos los días si estamos obedeciendo la gran comisión. Estas agentes fueron encarceladas, azotadas, pero aún así, al día siguiente estaban en el templo y en las casas enseñando la palabra de Dios. Hay personas que se satisfacen mucho con venir el domingo a la iglesia. Qué poca comida. Yo quisiera que pudiéramos ser como esta gente, que todos los días enseñan la palabra de Dios, en todo momento, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.